Esta es una sesión patrocinada por Kima WQS. Vamos a hablar con Thomas Reid Watkins. Thomas, él tiene una experiencia de más de 15 años en el sector agrícola. Su experiencia técnica se enfoca en los estándares reconocidos por el esquema GFCI, especialmente en orgánicos, sostenibilidad, propiedad intelectual, responsabilidad social, y dirige el equipo técnico agrícola de Kima WQS, muy enfocado también a lo que estamos hablando con el anterior proveedor, y él tiene un enfoque en la gestión de certificaciones aprobadas por GFCI. Por eso venimos a hablar en este caso o en esta sesión sobre los planes de acción correctiva y preventiva o las medidas de acciones correctivas y preventivas. Entonces, bueno, Tomás, somos todos oídos en esta sesión. Adelante. Gracias por invitarme a este seminario. Es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema importante que son las medidas correctivas y preventivas. Como mencionó Julián, me llamo Tomás, soy el gerente técnico de las certificaciones agrícolas para Kima WQS. Estoy ubicado en Oregon, en los Estados Unidos. Tenemos oficinas en Carolina del Norte y también en Ensenada. Ah, yo principalmente superviso nuestros programas de Global Gap y Primus GFS, un poco con orgánico. Tenemos un gerente técnico de SQF que es quien vive en Uruguay y por supuesto habla español mejor que yo, pero él no era disponible hoy, entonces me toca a mí a presentar a ustedes este tema. Para mí fue importante tratar de este tema porque vemos algo muy interesante con las auditorías, especialmente con SQF. Vemos que nuestros auditados, nuestros clientes, ponen mucha fuerza, mucha energía en desarrollar e implementar su programa de inocuidad alimentaria. Pero cuando llega el momento de entregar la evidencia de acciones correctivas, encontramos muchas veces que la evidencia sea un poco débil. Y para mí, este tiene dos causas. La primera es la mala implementación de análisis de la causa raíz, este análisis sistemático de la causa del problema y también el desarrollo superficial de un plan de acción. Por eso el propósito para mí hoy es animarles a ustedes a enfocar en la calidad del análisis de la causa raíz y el desarrollo del plan de acción. Quiero que ustedes no ven que la subida de evidencia sea un paso para realizar, sino una herramienta para construir un mejor programa de inocuidad alimentaria. Sabemos que la vida y la producción de alimentos no siempre salen según lo planeado. Aquí tenemos dos imágenes medio gráficos para expresar esta idea. Vemos a la izquierda un derrame, no sabemos de qué, pero no se ve muy bien. Y al derecho tenemos pájaros y, por supuesto, su estiércol, que es una pesadilla de cualquier gerente de inocuidad alimentaria. Hablando de la certificación, hablando de la producción de alimentos, lo importante para nosotros, para usted, es proteger la salud, la seguridad y la confianza del consumidor. Pero a la vez sabemos que nuestro acceso al consumidor en muchos casos depende del logro y mantenimiento de la certificación, como SQF, como Primus GFS, como Global Gap. Y realmente sin medidas correctivas, la empresa no puede lograr ni mantener la certificación.
Aquí vemos unas oraciones que provienen de parte E del código SQF, edición 9, que trata de las medidas correctivas. Dice que la empresa debe tomar las medidas correctivas pertinentes para cada incumplimiento identificado por el auditor. La medida correctiva es la acción que usted toma para eliminar la causa de una inconformidad. Estas dos ideas de la acción y la causa son el enfoque de mi presentación. Pero hablando de las inconformidades, ¿de dónde provienen? Tienen varias fuentes. Pueden salir de auditorías internas o externas. Pueden salir de quejas de los clientes, desviaciones de límites de puntos de control críticos, si hay, retiros o cualquier otra desviación de inocuidad alimentaria. En parte B del código tenemos cláusula 2.5.3, medidas correctivas y preventivas. Es una cláusula obligatoria. Dice, deberán documentarse e implementarse las responsabilidades y métodos que describen cómo se determinarán, implementarán y verificarán las medidas correctivas y preventivas, incluida la identificación de la causa raíz, ahí está la idea clave de causa raíz, y la resolución del incumplimiento de los límites críticos de inocuidad de los alimentos y las desviaciones de los requisitos de inocuidad de alimentos. Vemos de nuevo estos dos conceptos claves, causa raíz y plan de acción. Por supuesto, tenemos que empezar la exploración de estos dos temas con la identificación de la causa raíz. No se puede desarrollar un buen plan de acción, un plan de acción efectivo, inteligente, sin principalmente o sin al principio identificar la causa raíz. Identificamos la causa raíz con análisis de la causa raíz. Es un proceso sistemático para descubrir las causas fundamentales de un incidente, una falla, un problema. La idea y la meta del uso de este proceso sistemático es evolucionar el programa desde una perspectiva reactiva a una perspectiva proactiva. Vemos este cambio de enfoque también con FISMA, antes de la implementación de FISMA en los Estados Unidos y para los productores que exportan sus productos a los Estados Unidos. La perspectiva fue reactiva. Cuando sucedió algo, un incidente, en este momento la agencia regulatoria empezaría la investigación. Hoy en día, con FISMA, tienen una perspectiva proactiva que establezca los estándares mínimos de inocuidad alimentaria. Tenemos algo parecido con la implementación del análisis de causa raíz, porque cuando la empresa desarrolla su análisis en una manera sistemática, pueden definir el problema, evitar que reocurre y en tiempo bajar la frecuencia y tipo de desviaciones que ocurren. Vamos a hablar de unos métodos específicos de realizar un análisis de causa raíz, pero todos los métodos tienen en común estos 6 pasos.
1, hay que definir el problema. 2, hay que reunir información y evidencia para verificar que la definición del problema está correcta. 3, hay que localizar las causas. Estos primeros 3 pasos son la meta del análisis de causa raíz. Definir el problema, reunir información y evidencia y localizar las causas. Después de realizar estos 3 pasos, seguimos con encontrando las soluciones, creando un plan de acción. Estas acciones pueden ser correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas. Voy a definir estos términos más luego. Y finalmente, monitoreando la solución para averiguar que no va a recurrir el problema. El primer método de análisis que quiero mencionar se llama los 5 porqués. Este método realmente no requiere que hay exactamente 5, pero debe haber suficiente porqués para llegar al grano del problema, para llegar a la causa raíz. Entonces, si requiere 4 o 10 porqués, la meta es igual, llegar al grano del problema. Aquí tenemos un ejemplo. Empezamos, en este ejemplo, la definición del problema sería una falla en una cinta transportadora, por ejemplo. Empezamos el análisis pidiendo por qué. ¿Por qué se detuvo la cinta transportadora? Contestamos, está recibiendo suficiente potencia del motor. ¿Por qué no recibe suficiente potencia? Porque el motor ha dejado de funcionar. ¿Por qué ha dejado de funcionar? Porque los devanados del motor se habían quemado. ¿Por qué se han quemado? Porque el motor se cargó más allá de su capacidad de potencia. Y finalmente preguntamos, ¿por qué se sobrecargó el motor? Bueno, había especificaciones sobre la frecuencia de carga permitida cada hora, pero no había instrucciones sobre el peso máximo de carga. Pueden ver en esta manera, llegamos de una definición del problema, que fue la falla de la cinta transportadora, a la causa raíz, que es un mal entendimiento de las especificaciones del equipo. También puede tratar del mantenimiento del equipo. Y solo llegamos a esta profundidad de entendimiento del problema excavando por medio de la pregunta ¿por qué? Cada vez que preguntamos por qué, seguimos excavando hasta que llegamos a la causa raíz. Un otro método de análisis se llama diagrama de Ishikawa o hueso de pescado. Es otro método de análisis muy popular y también es útil en las situaciones donde hay varias causas interlazadas. A veces el origen del problema es tan complicada porque hay muchas causas interlazadas. Entonces, pidiendo por qué, no siempre um, desenlace las varias causas. Este método de análisis puede servir en este caso. Empezamos con el problema, ahí la cabeza del pez, y separamos las varias
contribuidores al problema para investigar las causas específicas que pueden tener que ver con personal, con el proceso, el equipo, los materiales, el ambiente o el manejo del proceso. Hemos tomado los primeros 3 pasos, definiendo el problema, reuniendo la información y localizando las causas. De ahí, seguimos desarrollando nuestro plan de acción. Y como ya mencioné, hay 3 tipos de acciones relevantes que podemos planear. La primera sería correcciones. Las correcciones son arreglos a corto plazo, es decir, una acción rápida para remediar un problema o para recuperar el control inmediato. Al inicio, cuando mencioné que la evidencia que frecuentemente recibimos de las empresas es superficial o débil, eso fue, o sea, la superficialidad de la evidencia es porque están entregando evidencia de correcciones, arreglos a corto plazo para recuperar el control inmediato. Si el auditor observó un derrame, la evidencia que recibimos es la limpieza del derrame. Está bien, está relevante, pero es una corrección. Es algo que no trata de la causa raíz. La segunda tipo de acción para planear son las medidas correctivas, que son arreglos a largo plazo diseñados para eliminar la causa raíz del problema. Y tercera serían las medidas preventivas diseñadas para evitar que ocurra la misma desviación o evento en productos o procesos similares. En esta diapositiva no puedo leer la primera oración, está escondida. ¿Quiere que se envíe evidencia? ¿Te refieres tú? Sí, Sí, ahora sí. Se requiere que se envíe evidencia de sus evidencia. acciones correctivas al auditor SQF de Cuidado inocuidad. alimentario para que pueda verificar y cerrar dentro de los 30 días calendario de la finalización de la auditoría de su planta. Esto ya es después del ciclo de la auditoría. Ujú. De la, Si no, gracias, Julián. Si no presenta medidas correctivas o el auditor SQF de inocuidad alimentaria no verifica sus medidas correctivas en un plazo de 30 días, el organismo de certificación no puede certificar su planta y usted debe volver a solicitar la certificación. Cuando tenemos evidencia que solo consiste de correcciones y no cuenta con análisis de raíz, de causa raíz, ni acciones correctivas que resuelvan la causa raíz o indican que hay acciones preventivas que han sido implementados. No es raro que tenemos que rechazar la evidencia y tratamos de trabajar siempre con el cliente para que entiendan que tienen que utilizar esta herramienta de análisis de causa raíz y desarrollo de un plan de acción para que sean certificados. Mi propósito hoy, y
espero que esta información sea útil para ustedes, es animarles a utilizar esta herramienta. Por supuesto, quieren lograr certificación, mantener certificación, pero a la vez pueden aprovechar de esta herramienta para mejorar su programa y terminar y cruzar la línea de meta fuerte en su auditoría. Gracias. Y si tienen cualquier preguntas, pienso que tenemos unos minutos. Sí, Tomás, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Sí, hay un par de preguntas que nos han llegado. La primera es de Mario Echandí. Nos dice, en tu experiencia, Tomás, ¿las compañías desarrollan adecuadamente los análisis de causa raíz o simplemente los hacen y van directo a hacer correcciones temporales como si fuera una solución perfecta? Todo eso para ahorrar tiempo y solamente cumplir y pues avanzar. Sí, bueno, parte del problema tiene que ver con el formato de, de, de cómo los auditados responden a las no conformidades. Lo que sucede es descargamos un archivo de ReposiTrack, un archivo Excel que mandamos al cliente. El cliente tiene que entregar su información, tiene que llenar unas células en el archivo que describen cuál es la causa raíz y la corrección, la medida correctiva y preventiva. Pero parte del problema es el espacio que este archivo tiene para esta respuesta. Muchas veces los clientes están llenando esta información con una sola oración, porque del tamaño de la área para llenar. Pero realmente este es un ejercicio que debe demorar algo de tiempo para profundizar el pensamiento, el entendimiento del problema. Entonces, si quieren adjuntar otros documentos con la respuesta para mostrar el proceso del análisis de causa raíz, sería muy útil para nosotros como organismo de certificación. Sí, para saber que no están realizando un proceso superficial, pero algo bien desarrollado. Correcto, Tomás. Creo que me apego a tu comentario que muchas veces cuando sale el cuadro normal para establecer un plan de acción correctiva, simplemente lo vemos como eso y no como que no nos salimos del molde o no vamos a profundidad para poder hablar realmente de un plan de acciones que me puedan mitigar e identificar esa causa raíz y que al final prevenga su aparición o su recurrencia en el futuro, ¿no? Que es lo que siempre estamos buscando cuando hablamos de las acciones correctivas. Y era muy también enfocado al comentario, no solamente es completar un espacio en Excel, un formato en Word, lo que sea, de llenar el espacio y sí, nos se identificó que no tenían capacitación, se va a capacitar el equipo. Ok, pero ¿y cuál fue la raíz de eso? ¿Por qué el equipo no está capacitado? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo poder corregir que el equipo siempre tenga las capacitaciones adecuadas en sus momentos o los tiempos? ¿Sí? Y fíjate, eh, yo soy una persona que cree que muchas veces puede que se estén identificando causas raíces de forma adecuada, pero cuando vamos al paso siguiente, Tomás, ¿qué opinión tienes tú? Y voy a dar mi opinión en este caso, es realmente las empresas cuando están generando sus planes de acción correctivas, implementan su plan de acción, lo dejan ahí, no hacen ese ciclo del PHBA donde no solamente es planearlo, ejecutarlo, pero dónde estamos haciendo la verificación, dónde estamos haciendo el análisis de esas decisiones que se tomaron y realmente identificar si esa acción que establecimos como acción correctiva fue eficiente y eliminó la causa raíz. Creo que no estamos haciendo el paso siguiente, que es el reto que tiene un sistema de gestión de inocuidad, de
evaluar que lo que yo dije y que como lo iba a corregir fue eficaz. Ese pedazo de la eficacia de esa acción correctiva, de ese plan de acción planteado inicialmente, creo que es algo que tenemos que explotar en las empresas latinoamericanas. No estamos llegando a ese punto de hacer la mejora continua y arrancar con ese ciclo. ¿Qué comentario tienes tú respecto de ese pedazo de la eficacia de la acción correctiva? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y por eso me gusta describir análisis de causa raíz como una herramienta, porque la imagen de una herramienta es algo para construir, no solamente para un paso para tomar. Cuando están tomando y implementando las acciones correctivas, hay que monitorear la eficaz de este plan de acción. Pueden hacerlo por medio de las auditorías internas, por los registros que desarrollan, pero tiene que haber alguna manera para averiguar que la acción que tomaron sigue funcionando para mejorar el programa. Y si ustedes no tomen este paso de verificación, pueden contar en sus auditores externas para averiguar, porque siempre el auditor que venga del organismo de certificación va a averiguar um, si tuvieron no conformidades en la última auditoría, que entregaron evidencia adecuada de acciones correctivas y que siguieron implementando estas acciones correctivas y que siguieron funcionando para evitar el problema. Y en el sistema de calificación de SQF, podemos calificar incumplimientos menores, mayores o críticas. Y si el auditor vea que el mismo problema siga ocurriendo, aún después del análisis de causa raíz y los planes de acciones que aceptamos en la última auditoría, vamos a subir, escalar la calificación de este problema, porque nos indica que no está bajo de control, no ha sido resuelto y que hay está quemado este elemento del sistema de inocuidad alimentaria. Correcto, Tomás. Mira, hay una pregunta y me va a tomar también el atrevimiento de responderla porque hay algo que quisiera compartir, es acerca de... ay, se me fue la pregunta. ¿Cómo creen que los análisis de causa raíz que llegan, ¿cierto?, frente a esas no conformidades, dan respuesta en las auditorías, son satisfactorias? Y mientras que piensas tú este pedazo, aquí hago un paréntesis y una propaganda en el cual desde el Instituto SQF, cuando tenemos la potestad de formar los auditores líderes, nadie más lo puede llegar a hacer en el mundo. Se inculca muy bien que cuando el auditor está haciendo esa revisión del análisis de causa raíz de los hallazgos, se estén atendiendo de forma correcta esa causa raíz. Si no, se devuelva. Y eso es algo que se inculca muy bien en cada uno de los auditores y eso a su vez también va subiendo y va en la escalera, en el escalafón de autoridad al revisor técnico. Si no se está pasando todo muy bien, pues se va a devolver. Entonces, desde nosotros como CPO, como estándar, en este caso como dueños de estándar, inculcamos eso muy bien. No sé tú como revisor técnico, ¿cómo lo ves tú, Tomás? Es una buena pregunta porque es algo muy difícil. Nadie sabe las operaciones de la empresa tal como los trabajadores de la empresa. Entonces, para el auditor, el revisor técnica y el CPO,
nosotros no sabemos la realidad de la empresa igual como los empleados de la empresa. Y muchas veces no vamos a saber con mucha precisión si la empresa realmente ha llegado al grano de problema, a la causa raíz actual. Pero sí sabemos si la evidencia que recibimos, si la descripción del análisis de causa raíz no está suficiente. Porque muchas veces lo que vemos es una repetición de la observación. Entonces, si la observación, si el no cumplimiento tuvo que ver con una falta de registro de entrenamiento para algún empleado y la empresa responde que la causa raíz fue que el empleado no recibió entrenamiento, por supuesto sabemos que no han llegado al grano del problema. Hay ciertos casos en que no vamos a saber si hay otras causas enlazadas que no fueron considerados, pero sí sabemos cuando estamos revisando evidencia tan superficial. Y por eso no hay no hay una línea negra para separar la evidencia adecuada desde la evidencia no adecuada. Es algo subjetivo. ah, y por eso a veces el auditor quiere aceptar evidencia, pero realmente no debe, o rechaza evidencia, pero a veces no tiene justificación. La mejor manera para evitar cualquier confusión en este proceso es para las empresas, las plantas, a mm, tomar, a dedicar suficiente tiempo para realizar este análisis y poner atención a los detalles, porque de la subjetividad de la actividad. Te copio completamente y muchas veces uno cuando está haciendo revisiones de planes de acción eh, no está implementado un programa de food defense y resulta que van a hacer en el plan de acción, lo quieren implementar y lo van a capacitar y lo van a colocar en el presupuesto del 2024 y estamos en enero de 2023. Pues el sistema no va a empezar a andar desde ya y es donde decimos el análisis de la causa raíz, pues sí sabemos que no hay información, pero cuando empezamos a mirar y a ver que no van a encajar fechas, a cuadrar prisas, en este caso, pues va a ser bastante complicado y lo que tú estás diciendo. Al final, quien conoce la realidad del proceso es la empresa, pero cuando colocamos ese tipo de elementos, pues no permiten tomar decisiones correctas. Una última pregunta, Tomás. Sé que acá te voy a decir, salirte un poco del rol de revisor técnico y la pregunta va como desde el punto de vista profesional. ¿Qué herramienta de mejora continua prefieres? Que tú, como Thomas Watkins, prefieras una de ellas, que digas, esa siempre me va a ver. Sabemos que hay, así como hablamos del análisis del riesgo, no hay una receta única para hablar de acciones correctivas o preventivas. 5 por qué, Ishikawa, Gemba, en fin, un montón de herramientas que existen, pero tú, ¿cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? Y casi siempre funciona para las mayorías de las acciones correctivas. Para mí cae natural usar los 5 porqués. Ah, mi, mi mente funciona así naturalmente. Um, Tomás, te perdí el micrófono. Ya, ok, escuchan. sí. Sí, como auditor, siempre estoy, cuando veo algo que no está correcto, es muy natural para mí empezar preguntando, ¿por qué es así? No para acusar
a nadie, sino para entender el, el alcance del problema. Y por eso siempre estoy preguntando, oh, veo que en este registro um, alguien no aparece en la capacitación. ¿Por qué? Y sigo preguntando por qué, hasta que llego ok, ahora entiendo todo lo que está pasando en el ambiente de este problema. Entonces, para mí, los 5 por qué es mejor. Perfecto. Tomás, pues gracias por tu participación en el día de hoy. Eh, un español muy pulido, a pesar de que no es tu lengua materna. ¿De dónde eres, Tomás? De Arizona. Ah, eres estadounidense de Arizona, ok. Muchas Ujú. gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir esta sesión de acciones correctivas y preventivas. Este fue Thomas Watkins de Kima WQS. Eh, gracias nuevamente por tu participación y estaremos en contacto, Tomás. Chao, Muchísimas gracias. Chao. chao, que estés bien.